presentarlos a ustedes, nuestros ponentes. Primeramente, la licenciada en lenguas, María Elena Castro Álvarez. Es licenciada en lenguas y cuenta con certificaciones de inglés, italiano y alemán. También ha realizado cursos de docencia de idiomas en University universitaria de preescolar y de bachillerato. Labora en el preescolar federal Federico Froebel, ubicado en San Miguel Chapultepec, municipio de Mexicalcingo. Y a nivel bachillerato trabaja en el Instituto Universitario Cuitláhuac. Asimismo se desenvuelve como docente de italiano en el nivel superior en Centro Universitario de Ixtlahuaca, Campus Toluca, desde 2018 y desde 2016 en el Centro de Lengua y Cultura, el CILC. Cuenta con 3 certificaciones internacionales, italiano, inglés y francés. Y también a la licenciada en Lengua y Cultura Francesa, Carla de la Rosa Robles, máster en Necesidades Educativas Especiales, docente y traductora de inglés, francés y español para extranjeros, en enseñanza de lenguas extranjeras con alumnos ciegos y débiles visuales, diseño y elaboración de material didáctico, diseño y elaboración de exámenes bajo objetivos específicos y podcaster. Y también a la candidata a la maestría en lingüística aplicada, Arcelet Sacil Aterroset, especialista en el área de lingüística. Cuenta con más de una década de experiencia en la docencia de idiomas y su interés fundamental es aprender a enseñar. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que es, ¿qué beneficios tiene el aprendizaje de lenguas extranjeras? ¿Quién guste comenzar? Bueno, cuando yo comienzo, cuando hablamos de beneficios de las lenguas extranjeras, pues podemos pensar en muchísimas cosas. Ahorita yo voy a mencionar los que creo más importantes. En primera instancia, siempre aprender un idioma es ver otro modo, ver el mundo de otra forma, ¿no? Entonces, para mí ese es el principal beneficio, ¿no? Muy, muy personalmente, el hecho de poder conocer otra cultura, otra forma de pensar. Por ahí nos dicen, ¿no? Que nosotros hablamos como pensamos, como vemos el mundo. Es como nosotros, pues, reflejamos lo que sentimos, lo que vivimos, ¿no? Entonces, el hecho de poder comunicarnos, conocer otras cosas más allá de la lengua, pues creo que es uno de los mayores beneficios que tenemos, ¿no? Conocer otras formas, otras culturas. Ese sería uno. Y bueno, otro beneficio también entra en la parte de la mejora de nuestros procesos cognitivos. Algunos, algunos se han hecho estudios en donde se ha demostrado que, bueno, las personas bilingües o que hablan más de 2 idiomas, pues tienen procesos cognitivos diferentes a las personas monolingües, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque te abre esta misma perspectiva, ¿no? De lo que hablaba hace ratito. Son formas, diferentes formas de ver las cosas. Entonces, si tú tienes diferentes formas de ver las cosas, pues eso te lleva a que eh, seas un poco más competente en esta área que yo comentaba, que es, por ejemplo, la resolución de problemas, ¿no? El hecho de que no veas nada más una sola opción, sino que puedas ver varias. Entonces, para mí son estos dos los mayores beneficios. Uno, el poder conocer otra cultura y otra forma de pensar, otra forma de vivir incluso. Y número dos, la parte de la mejora de nosotros. ¿Quién quiere continuar? Ok, continúo yo. Pues bien, la
el pensar de otra manera, ¿no? El poder crear una identidad a través de los idiomas. Totalmente de acuerdo. Otra parte importante es ampliar tu conocimiento, ¿no? El hecho de que aprendas uno, dos o más idiomas, pues obviamente conocerás de todo, ¿no? Entonces eso te hará una persona más culta, y muchas veces, en muchos de los casos, te hace ver o te hace valorar tu lengua materna. Y yo creo que esa es también una parte, yo creo que es una parte importante, porque nosotros cuando enseñamos un idioma o cuando aprendemos un idioma, queremos mandarlo a la par, ¿no? De nuestra lengua materna. Entonces, cuando queremos buscar una traducción y no tiene traducción, es como, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, regresas a tu lengua materna para que puedas entenderlo de una mejor manera. Entonces, aparte de aprender una lengua extra, estás aprendiendo o reaprendiendo tu lengua materna, ¿no? Yo creo que eso es lo que en este caso añadiría esta pregunta. Sí, maestro, gracias. Adelante, Miss Carla. Merci, bonsoir. Bueno, pues una de las ventajas también que te da el aprendizaje de una lengua extranjera, aparte como mis compañeros lo han dicho, es fortalecer tu lengua materna. Realmente algo que a mí me pasa muy, muy frecuente cuando doy una clase en L2, es que también mis alumnos van reforzando el español. Porque como dice el maestro Francisco, también de repente hay alguna palabra que no sabes cuál es el significado y recurres al español, o cuando estamos en una L3 recurres a la L2, y entonces lo que la maestra Elena también dice es que nuestro cerebro se hace más activo, ¿sí? Nuestras neuronas tienen más sinapsis, nos hace ser más conscientes, estamos en nuestro cerebrito, hay más conexiones, y esto, lo que decía la maestra Elena, es muy cierto, de que una persona que tiene un aprendizaje de más de 2, 3 idiomas es más capaz. Pues resulta que hay un estudio también que dice que una persona que habla de 2 idiomas también tiene una capacidad de, de desarrollo, de pensamiento, y eso es bien interesante, que es que una persona es capaz de decir mentiras, o sea, y son mentiras que son creíbles. Pero aquí lo chistoso no es la mentira, o sea, lo chistoso y lo interesante es este proceso que desarrolla tu cerebro, que se hace ser hasta cierto punto más consciente, más creíble, ¿sí? Entonces, eso a mí se me hace muy interesante, este estudio que está por ahí. Y bueno, también te ayuda mucho en el ámbito, decía el maestro Javier, también eres más culto, claro, o sea, siempre lo hemos dicho que el aprendizaje de una segunda lengua está pegado a lengua con cultura. Entonces aprendes muchas culturas, aprendes usos, costumbres, tradiciones de otros países, y también es muy padre que hasta cierto punto los comparas con tu país. Y no es cuando uno compara de es mejor o es peor, no, comparas y aceptas y asimilas que afuera de tu país hay otras culturas, hay otras civilizaciones, es otro mundo, y eso realmente es padrísimo cuando a lo mejor, si, quizá no en físico puedes viajar, pero sí a través de los libros, de los videos que tus profesores te van a estar enseñando. Merci. Sí, adelante, Miss Arlet. Bien, yo tomo la palabra. Antes que nada, buenas noches a todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Efectivamente, lo que acaban de decir es muy cierto. Comparto la misma opinión de ustedes. Y exactamente, ¿qué significa o qué beneficios te pudiera llevar a aprender una lengua extranjera? Ya lo dijeron mis compañeros. Es ampliar tu mundo, tu visión. Cuando nacemos, cuando crecemos en un entorno, estamos moldeados por la cultura que nos rodea. Estamos moldeados por la influencia que tenemos de nuestros alrededores. Esto significa hacer nuestro círculo más grande. De lo que sabemos, de lo que conocemos, es irlo ampliando. ¿Por qué? Porque aprender una lengua, sea cual sea, no solamente es aprender la parte gramatical, aprenderte una palabra, tal vez una pronunciación, tratar de imitar el acento lo más nativo que se pueda, sino que también conlleva a entender, empatizar, aprender e incluso estar en desacuerdo con otra cultura completamente diferente a la tuya. A lo mejor es una lengua extranjera que está muy cerca de nosotros,
o incluso otra lengua. También tenemos el caso del otomí y del mazahua, ¿no? No solamente es entender cómo funciona ese sistema lingüístico, cómo funciona su cultura, su estrato sociocultural, la forma incluso que ven a la vida desde el punto de vista ético, moral, sino también es entenderte a ti mismo. Ya lo dijeron ustedes. No solamente formarte y ampliar tu visión, sino también es formar y ampliar la visión de ti mismo, es como parte de la introspección. Todo esto lleva pues a ser más empáticos, a ser un tanto más abiertos a las posibilidades, a no tener una forma tan cerrada o tan exacta de ver el mundo, sino que ya lo dijeron ustedes, te vas moldeando, te vas llenando de cultura, te vas llenando de otro conocimiento que a nivel, pues podríamos decir social, te va a dar un plus en tu vida diaria de cómo llevarte o cómo sobrellevar algunas situaciones de tu vida cotidiana. A lo mejor, lo dijo la maestra Carla, a lo mejor un maestro te presenta un video, te presenta un libro, te cuenta una historia, aprendes algo nuevo, algo relacionado tal vez con el deporte de otra cultura, y entonces de esa misma manera haces la comparación, haces la reflexión de qué pasa con tu mundo, de qué pasa con tu medio. Y entonces vas descubriendo nuevas opciones de lo que eres y hacia dónde te quieres dirigir. Cierro con esto. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, retomando lo que comentan sobre que aprender un idioma, pues te trae otros conocimientos, ¿no? Lo que nos lleva a la segunda pregunta, que es justamente qué elementos son importantes en la formación de lenguas extranjeras para el alumno de la licenciatura de docencia de idiomas. Bueno, en este caso, gracias Vicky. En este caso, también retomamos la parte de los elementos culturales. Tenemos los elementos culturales, por ejemplo, los elementos también lingüísticos como tal, ¿no? Que es a lo que estamos un poquito más acostumbrados. Trabajamos con la parte gramatical, etcétera, ¿no? Pero también está este elemento que es muy importante, es el elemento cultural. Ajá. Es muy importante que nosotros conozcamos, pues ahora sí que de usos, de costumbres, de comida, de muchas otras ideas de la lengua que estamos aprendiendo. En este caso, por ejemplo, yo en el área de inglés, les puedo comentar que años anteriores hemos realizado algunas actividades precisamente para reforzar esta parte, para que nuestros alumnos pues tengan una formación pues completa, no nada más de que te enseño cómo funciona el presente perfecto y el pasado simple y para qué sirve y listo, se acabó, ajá, sino que lo puedas utilizar de manera correcta, que te puedas comunicar y sobre todo que tengas como esta parte cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las actividades que hemos realizado, pues tenemos, por ejemplo, eh, muestras gastronómicas, ¿no? Que igual seguramente ahorita lo mencionarán en francés y en italiano la maestra Carla y el maestro Francisco, pero bueno, es muy padre que nuestros alumnos se ponen a investigar, o sea, desde la parte de la investigación, ¿no? Es buscar qué platillos comen, en qué momento se, pues ahora sí que se prepara, si es parte de alguna celebración especial o si es un platillo cotidiano, etcétera, cuáles son los ingredientes, incluso porque hasta podemos aprender cosas nuevas, ¿no? A veces nosotros vemos, ¿no? Y me ha pasado, Miss, ¿qué es esto? ¿No? Es que yo no conozco esa planta, es que yo no conozco ¿no? O sea, llega a suceder, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿No? Y entonces hasta pues vemos con imágenes y todo, incluso pues el tratar de conseguirlo, de dónde lo saco, etcétera. Entonces todo eso es aprendizaje, ¿no? Entonces es bien importante tomar en cuenta pues este elemento cultural en lo que hacemos. También hemos hecho, por ejemplo, la parte de los carnavales, ¿no? Cómo se celebran carnavales en diferentes partes del mundo, ¿no? Y a cada idioma le toca
presentar pues su carnaval en algún país en donde se hable esa lengua. Entonces, creo que son cosas que nos enriquecen mucho porque aprendemos y aparte lo hacemos no nada más con un libro, sino que de verdad lo llevamos a vivirlo, ¿no? A hacerlo nosotros y a ver cómo es realmente esa experiencia de probar ese sabor o de realizar esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría con eso. Sí, maestro Javi. Ok, pues bueno, menciona una parte importante de la maestra Elena sobre la cultura, enfocándonos un poquito más al área de, o a la finalidad de la carrera de docencia de idiomas, ¿no? El licenciado en docencia de idiomas. Si bien él debe de tener el dominio de la lengua, porque va a desarrollar o va a enseñar la lengua a la que él se decida especializar, o muchas veces las tres, pues también vamos de la mano con la cultura, ¿no? Ellos también tienen que aprender a enseñar la cultura, no solamente la lengua, ¿no? Platicábamos hace algunos momentos, o lo hemos platicado a través de los años, que la licenciatura se enfoca en eso, ¿no? En que los alumnos puedan enseñar algo. Y lo mencionaba la maestra Elena, cuando se hacían las muestras gastronómicas, pues bueno, ellos te explicaban literalmente cómo se hacía haciendo uso de la lengua, ¿no? Entonces, te das cuenta que esto o el idioma está siendo empleado para mostrarle algo a alguien y no precisamente es algún tema gramatical, ¿no? Como lo mencionaba, no estás hablando de un pasado, de un futuro, de un presente, simplemente estás hablando del idioma, ¿no? Entonces, la cuestión cultural, lo mencionaba, hemos tenido salidas también a restaurantes dentro de la ciudad de Toluca, que son de dueños italianos, donde entramos en esta, pues, comunicación un poquito más informal, ¿no? Algo más real, algo más cotidiano, que ya no es propiamente el escuchar el audio del libro, ¿no? Pues bueno, va a una velocidad. Entonces, cuando los alumnos se enfrentan a esta parte de una cultura real, de hablar con alguien, un nativo hablante, se quedan como, a ver, espérame, ¿y en dónde le van a poner pausa? ¿O dónde le subo el volumen? ¿O dónde le bajo? O que vaya un poquito más lento, ¿no? Entonces, esta parte importante dentro de las habilidades o dentro de estas habilidades que se tienen que desarrollar, ¿no? Son las 5 habilidades y yo creo que tendríamos 6 habilidades aparte de la cultura, ¿no? Poder desenvolverla de la mejor manera porque nosotros somos los que vamos a enseñar no nada más la lengua, sino vamos a enseñar la cultura. Sí, gracias, maestro. Adelante, maestra Carla. Manuel Victoria, ¿podrías repetir tu pregunta, por favor? Sí. ¿Qué elementos son importantes en la formación de lenguas extranjeras para el alumno de la licenciatura Docencia de Idiomas? Fíjate, estamos hablando de qué elementos son importantes. Aparte de hablar de cultura y de otras cuestiones, no sé si mis compañeros están de acuerdo, pero para mí un elemento importantísimo en un futuro candidato a estudiante de docencia de idiomas es las ganas de aprender, la curiosidad. ¿Sí? Queremos alumnos que sean curiosos, que sean activos. Estos alumnos que les guste realmente, que tengan esta empatía, que independientemente, sí, que conozcan su cultura y que en la escuela los profesores vamos a abrirles ese panorama del aprendizaje de la cultura, de la lengua de la que están aprendiendo, pero yo pienso que un alumno realmente que tiene esa pasión por aprender, la pasión por viajar, por conocer, son elementos importantísimos, porque cuando realmente un alumno tiene ganas de aprender, es cuando se da un aprendizaje muy padre. Como experiencia se los digo a todos, todos los hemos vivido, ¿no? Cuando das clase a lo mejor en la educación básica y que la materia es obligatoria, es muy difícil cuando los alumnos tienen que aprender, ¿sí? Porque están forzados a sacar un número, están forzados a pasar la materia. Pasa también cuando estamos trabajando con adultos y que yo trabajo muchísimo clases privadas y me dicen, oye, es que tengo que, porque si no aprendo, no me dan un aumento
o me van a correr, o hay una plaza padrísima y no tengo el nivel y no puedo aplicar. Entonces, cuando tenemos esa cuestión de forzado, es cuando es muy difícil que podamos nosotros como maestros hacer algo. ¿Sí? Por ahí hay muchas teorías conspirativas que dicen que algún día se va a inventar que nos van a abrir el cerebro y nos van a meter un microchip. Yo la verdad es que ruego a Dios y al infinito que jamás suceda porque nos vamos a quedar sin trabajo todos nosotros. Entonces, realmente es una cuestión que cuando tú quieres, ¿sí? Cuando tenemos alumnos con ganas de aprender, cuando quieren, es mucho más fácil, ¿sí? Es muy diferente cuando un alumno de cualquier edad te dice, oye, yo quiero aprender, tengo que aprender. O sea, hace rato decíamos estas cuestiones cognitivas, ¿sí? O sea, el tener, al deber, al querer, son 3 verbos irregulares que acaban en infinitivo, pero realmente el resultado es totalmente diferente. Entonces, para mí, de todos los elementos que podamos decir, yo me quedo con las ganas, la voluntad de querer aprender y con la curiosidad. No sé qué opinas, Arlette. Efectivamente, maestra, ahí va la cuestión. La curiosidad y las ganas por aprender. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia tal vez entre un estudiante o candidato a docente de idiomas y cualquier otro estudiante que quiera aprender una lengua por curiosidad, por gusto? Hay una gran diferencia y tal vez les haga ruido lo que voy a decir a continuación. Cualquiera se puede parar frente a un grupo a dar una clase de lengua. Sí. Mientras la conozca, lo puede hacer. No cualquiera puede dar una buena clase de lengua. ¿Y a qué va esto? A que se necesitan conocimientos internos del sistema. Vamos a llamarle sistema lingüístico a la lengua que ustedes gusten. Puede ser en este caso italiano, inglés, francés o cualquier otro. Cada sistema lingüístico tiene ciertos componentes, como son la fonología y la fonética. Cómo mi cuerpo humano produce un sonido, empezando por los pulmones, pasando por el tracto vocal hasta llegar a mi boca. ¿Cómo lo voy a producir o cómo se produce? Ajá. Cómo esos microsegmentos que percibe mi oído de manera gradual van a tener un significado, porque puedo percibir muchos sonidos, pero a veces esos sonidos no tienen una importancia, o bien esos sonidos tienen mucha importancia. Un ejemplo, ¿cómo estás? Este sonido tiene un significado. Y si desconozco mi sistema lingüístico y si desconozco la lengua que estoy estudiando o a la que me estoy dirigiendo, pues tengo ahí una laguna en la comunicación. Después, la parte morfológico-sintáctica de una lengua o de un sistema lingüístico. Este sonido o este microsegmento de sonido, ¿cómo se compone? Porque en el caso del español produzco una a, a, y junto produce mamá. ¿Okay? Entonces, ¿cómo mi cuerpo está produciendo ese sonido y cómo ese sonido se va juntando con otro hasta formar una palabra? Eso es muy interesante y tal vez para punto desconocido. El referirme a algo agradable, algo tal vez desagradable, en el caso de mamá. Sí, imagínense, nada más cambiamos un poquito la palabra y tenemos ahí un significado completamente diferente. O bien, ¿por qué, por ejemplo, puedo decir mi mamá, el típico de educación básica, mi mamá me mima, y no puedo decir mi mamá? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo juntar? Es un sonido, sí. Mi cuerpo humano lo produjo, sí. Es correcto acústicamente, lo percibo bien, lo entiendo, sí. Pero ¿por qué no va en ese orden?
¿no? Es la parte sintáctica. A lo mejor muchos no puedan explicar si desconozco el sistema, o sea, si lo conozco superficialmente y no profundo como debería conocerlo un estudiante de idiomas, o muy probablemente ya un futuro docente de idiomas. Después de esto, ya que conozco la palabra, ya que conozco su significado, si yo utilizo la palabra mamá en un contexto de mentira, como dijo la maestra Carla, en un contexto de enojo, va a ser completamente diferente. Ejemplo, cuando digo bicicleta, lo siento, bicicleta, todo mi órgano fonador está produciendo una palabra. Y a todos en español no nos hace ruido. A lo mejor cada quien tiene en la mente una bicicleta diferente, tal vez con ruedas grandes, con ruedas pequeñas, tal vez un manubrio extravagante, a lo mejor tiene una canastita, a lo mejor es roja, a lo mejor es rosa, a lo mejor es negra, a lo mejor es de velocidades. Cada quien tiene algo en la mente cuando decimos bicicleta. El extranjero pudiera saber perfectamente qué significará la palabra bicicleta. Pero si de repente en una plática entre amigos, de repente llego y digo, ¿qué crees? Típico, ¿no? ¿Qué? Me están pedaleando mi bicicleta. Ahí ya cambia, la cuestión cambia, ¿no? Entonces sucede lo mismo con una lengua extranjera. Cualquiera puede saber o en cualquier otro lugar podemos aprender una lengua desde la perspectiva superficial. Pero en este caso, en nosotros, para la docencia de idiomas vamos a aprender la parte interna, vamos a profundizar en el conocimiento de una lengua. Y en el caso pues, de lo que les estamos impartiendo, en este caso vamos a aprender la parte interna de lo que es el inglés, de lo que es el italiano, de lo que es el francés, entre otras que tenemos por ahí. Para llegar a todo esto, ya lo dijo la maestra Carla muy acertadamente, necesitamos dos cosas: ganas de aprender y curiosidad por conocer. Y de esa manera irnos enriqueciendo, ya lo dijimos al principio, ir enriqueciendo nuestra forma cultural, ir expandiendo nuestra mente. Somos como un globito, que a lo mejor estamos pequeñitos, a lo mejor estamos más llenitos, a lo mejor estamos ya casi a reventar, pues entonces ese casi a reventar todavía lo vamos a ir incrementando más y más y más. Y vamos a ir abriendo así como un abanico de posibilidades en las que nos podemos desempeñar. Necesitamos dos cosas: curiosidad y ganas de aprender. Muchas gracias, maestra Arlet. Sí, efectivamente, si me permiten opinar, eh, yo también tengo una experiencia con mis prácticas docentes y pues sí es bastante importante que el alumno pues tenga ganas de aprender, si no pues se complica bastante el aprendizaje y la enseñanza. Y por ende pues me lleva a la tercera pregunta, que es ¿qué niveles de idioma alcanza el licenciado en docencia de idiomas y cómo se logra que el alumno se certifique? Maestra Elena. Bueno, en el caso de inglés, empiezo más o menos dándoles como un panorama, como el contexto. La licenciatura en docencia de idiomas llevan 6 niveles de inglés, ¿no? Desde primero a sexto semestre, y llevan 10 horas a la semana de cada idioma: inglés 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 10 horas a la semana de cada uno. Entonces, pues bueno, en cuestiones de tiempo, pues es bastante, digo, em, es muy, muy buen tiempo el que les da a los alumnos para que puedan obtener un buen nivel. Ujú. Entonces, bueno, se espera que para tercer semestre ellos alcancen un nivel B1, que es la certificación con la que se está trabajando, pues es la de Cambridge. Es de la que los alumnos normalmente pues hacen prácticas y esto, cuando se llega como al momento en el que ellos ya están listos en cuestiones de temas que ya se les dio, pues ahora sí que lo que necesitaban, ahora sí que los elementos, como mencionaba la maestra Tacil,
ellos ya tienen los elementos, entonces ya llega el momento en el que se les prepara como tal ya para la certificación, porque también hay que tener en cuenta que tenemos muchos tipos de certificación. Ajá, y cada examen puede ser muy diferente, aunque sea de la misma lengua, los exámenes de certificación no son iguales. Ajá, también depende de qué tipo de certificación quieras obtener. Pero bueno, en este caso se trabaja con Cambridge y se les da a los alumnos pues esta práctica que ellos necesitan. Ellos deben de conocer el examen. No es nada más que, pues bueno, ya tienes, ahí está el conocimiento, ahí está tu libro y listo. Y ahora vete a hacer la certificación. No. Ellos tienen que conocer el examen, tienen que saber qué tipos de ejercicios vienen, practicarlos, porque bueno, a veces también tenemos como otra parte, ¿no? En los exámenes de certificación no son a veces nada más como que conocimiento como tal de la lengua, ajá, sino que también pues requieren cierto nivel de análisis, sobre todo en la parte, por ejemplo, de las lecturas, comprensión tanto oral como escrita. Entonces, bueno, se les da como esta oportunidad de que conozcan el examen. Posteriormente se prepara para B2 First y bueno, también en algún momento pudiera llegarse a incluso a un nivel C1, que es CAE, ¿no? Sería pues ya una certificación más avanzada y bueno, pues realmente se les da a los muchachos la opción de que puedan elegir la certificación que mejor les convenga también para cuestiones laborales, porque cuando ellos ya se certifican, pues ya están como casi para salir, ¿no? Entonces también tiene que ver, ¿no? Las aspiraciones que ellos tengan para cuando salgan de la licenciatura, pues tiene que ver la certificación que ellos van a elegir. Ujú. Pero bueno, nosotros trabajamos con esa, es la que se trabaja dentro del aula, este, para que los alumnos puedan certificarse. También se hace un examen mock al terminar su formación de inglés, en inglés 6, para ver también a qué nivel de inglés son candidatos y si pueden, cuál sería su resultado en una certificación real. Se hace una simulación del examen completo con todas sus habilidades, con el tiempo que tiene que ser, etcétera. También se les dan a conocer pues cuáles son las reglas, cómo funciona, etcétera, para que ellos estén pues completamente seguros, tranquilos y preparados para poder pasar una certificación. Gracias, Miss. Adelante, maestro Francisco. Ok, gracias. Pues bueno, en el área de italiano, nosotros el nivel esperado es B1, aunque han existido alumnos que pudieran presentar un nivel B2. Eh, Como dice la maestra Elena, nosotros tenemos el mismo número de horas a la semana, son 10 horas a la semana, aunque, pues bueno, la parte de los idiomas sabemos que no nada más son las 10 horas en la escuela, ¿no? Vienen muchos alumnos, son 12, 13, 14 horas más, ¿no? Las que ellos practican o las que deberían de practicar, ¿no? No solamente nos quedamos con la parte de las sesiones en clase. Pues bueno, nosotros aplicamos PLIDA en la institución, PLIDA que lo evalúa la sociedad de Dante Alighieri. En este caso es una sociedad que se encuentra en Tlaxcala. Nosotros somos centro certificador también. En la escuela vienen y pueden certificar a los chicos. Eh, pues bueno, igual que en inglés, ¿no? Tenemos las cinco, bueno, las cuatro habilidades, que aún no recuerdo si ya se agrega gramática o uso de la lengua, todavía estoy como en esa duda, porque al parecer se había mencionado, ¿no? Pero bueno, al final el uso de la lengua está en la producción escrita y en la producción oral, se evalúa de esa manera. Igual nosotros tenemos cursos de preparación para los alumnos para que puedan conocer los tiempos, para que puedan conocer el examen, para que podamos darles a ellos ciertos datos, ¿no? A veces hasta cómo poder
responder un examen, ¿no? Digo, no les damos las respuestas, pero les enseñamos a que ellos puedan desarrollar esta habilidad, porque al final es una habilidad, ¿no? Que también con la que contamos, porque lo decían, es una comprensión, puede ser un texto muy fácil o puede ser algo que necesite tiempo para poder comprender, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros nos dedicamos a esa parte en la cuestión de italiano. Eh, no sé si se me esté pasando algo, creo que era todo, ¿verdad, Vicky? Sí, sí, es Sí, todo. ok, Gracias, maestra. perfecto, muy bien. Sí. Adelante, maestra Carla. Creo que no se escucha, Miss. Gracias. Perdón. Decía que también tenemos 3 niveles de francés y llevamos 10 horas a la semana. Francés 1, francés 2, francés 3. Entonces se dan cuenta que llevan muchas horas de inglés, de italiano, de francés, pero porque van a ser, ustedes son docentes de idiomas. Entonces lo que yo siempre digo a mis alumnos es que tienes que salir con la preparación de las 3 lenguas más las lenguas originarias. O sea, no sales nada más como de inglés. Sí, debes de tener la apertura, por eso hace rato mencioné, esta apertura, esta voluntad de aprender, ¿sí? Porque tú lo que te vas a enfrentar es, vamos, somos muy diferente a una escuela anglo, Berlitz, Cele. No somos escuela de idiomas, o sea, eres una licenciatura. Te vamos a formar a ti para tener dominio de las lenguas, pero además vas a tener la formación y la capacidad de ser docente de idiomas, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia que nuestros alumnos tienen que tener bien en claro, ¿no? Entonces, pues obviamente sí hay un proceso, ¿no? De repente del cambio de inglés a italiano y cuando pasamos de italiano al francés, Victoria, seguramente tú recuerdas, ¿no? De repente hay procesos que son muy normales, ¿sí? En los cuales yo les decía hace rato, recurres a la siguiente lengua, ¿sí? Cuando ya no sabes algo en L2, te vas al español y cuando no sabes algo en L3, te vas a L2. Entonces, date cuenta cómo tu cerebro está siempre súper activo. Lo que hacemos es que pretendemos que nuestros alumnos sean alumnos críticos, ¿sí? Que entiendan que hay una gran diferencia entre italiano y francés, y entre inglés y portugués y alemán y catalán y todos los idiomas, ¿sí? Entonces, los idiomas que trabajan aquí con nosotros es justamente eso. Decía la maestra Arlet, la sintaxis, la gramática, la fonética, todo lo que se maneja, todas las habilidades lingüísticas que trabajamos en un idioma, nosotros desde primer nivel, ¿sí? En mi caso francés, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando francés. Desde francés 1 yo trabajo las 4 habilidades, que es producción oral, hablar, comprensión oral, oír, producción escrita, escribir, y comprensión escrita, que es leer, más la gramática, ¿sí? Entonces, cuando tú estás habituado a estas habilidades, ¿sí? Estas skills en inglés, tu examen de certificación justamente te va a evaluar eso, ¿sí? Entonces llega un momento en que se te hace común, ¿sí? Se te hace un común cómo son pues los ejercicios. Pero en francés 3, que es obviamente igual, se espera que nuestros alumnos obtengan un nivel B1. Digo, se espera porque los contenidos de los programas y el trabajo que hacemos los docentes es uno, pero también depende mucho la apertura del alumno, ¿sí? Entonces, yo siempre voy a seguir sobre la línea. Depende mucho que el alumno quiera hacerlo. Sí, se te van a pedir las certificaciones porque es parte de un proceso, pero lo que yo decía hace rato, no es de que es que me tengo que certificar, no, es que quiero certificarme porque es parte de mi currículum, porque es parte de mi formación, porque habla de mí, ¿me explicó? Entonces, la certificación se va a lograr, sí, o sea, los maestros vamos a dar las herramientas y los conocimientos porque es nuestra función, pero también depende muchísimo esta apertura del alumno, ¿sí? El trabajo en autonomía también es muy importante, decía el maestro Francisco. O sea, sí, te damos 10 horas, pero también tienes que tener
esta capacidad de ver películas, sin los subtítulos, obviamente, ¿no? En lengua originaria, que tengas esta apertura hasta de cantar karaoke, ¿sí? Cuando yo les digo a mis alumnos, vamos a karaoke, bueno, yo no soy maestra de canto, ¿no? Pero es simplemente, es un ejercicio, es una conexión que hacemos entre que tu cerebro está leyendo, lo procesas, lo escuchas, lo produces. Es un ejercicio muy complejo el karaoke, ¿sí? Aunque a veces creen que los estamos exponiendo. Y no, muchachos, es un ejercicio, ¿sí? Todo lo que hacemos los profesores tiene un porqué. Uh-huh. Entonces, pues bueno, después de francés 3, se pretende entonces, les digo, que tengan este nivel B1 y también se llevan a cabo unos exámenes que se llaman mock, ¿sí? Los exámenes mock es como una simulación de lo que va a ser un examen de certificación. Nosotros, los docentes, tenemos la capacidad de elaborar estos exámenes. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos certificados, porque hemos pasado por esos procesos, porque sabemos cómo te evalúan, ¿sí? Yo he sido evaluadora también. En caso de francés, estamos nosotros por Alianza Francesa, ¿sí? Puede ser IFAL o Alianza Francesa cuando tú te certificas, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos ahorita por la cuestión pandémica, está un poquito frenado estas cuestiones de certificaciones, pero pronto se van a abrir. Entonces, no se preocupen, que en cualquier momento esto va a volver a la normalidad y comenzaremos con las certificaciones. Entonces, lo que hacemos nosotros ya en francés 3 es simular, ¿sí? Se les va a hacer un ejercicio, un examen, como si fuera un examen real, ¿sí? Para que veas tú los tiempos, porque no es un examen como si fuera un examen final o un ordinario, ¿no? Que está cargado de ejercicios. No, o sea, tiene su chiste los ejercicios. Yo lo que les digo a mis alumnos, ya en la certificación, ya no es saber si sabes la diferencia entre presente simple o pasado simple. No, sabes, aplícalo, ¿sí? Ya una certificación es cómo vas a aplicar, ¿sí? Trabajamos con audios, por ejemplo, reales, ¿sí? Se llaman así documentos auténticos, que vas a una certificación y te ponen un audio que escuchas ruidos de radio en la calle, cosas que a lo mejor en clase normal no escuchas. Decía hace rato el maestro Francisco, el ritmo, ¿no? De que llegas a pedir un café y bonjour, ¿cómo allez-vous, monsieur, s'il vous plaît? No, o sea, aquí es como la vida real. Uh-huh. Sabemos todos, quienes hemos estado en otros países, que llegas y ya es, éntrale, ya no es de por tiempo, ¿sí? Ya no es de estructura. ¿Cómo le decía? Disculpe, por favor, señor, señorita o ceñito. No, o sea, ya es directo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Trabajamos también con situaciones así, reales. Merci. Continuamos, maestra Arlet. Interesante. No se estresen todavía para quienes nos escuchan. Todo esto que han escuchado, todo esto que les han comentado sus maestros o sus posiblemente futuros maestros, va paso a paso. Todo es paulatino, una cosa a la vez, pasito a pasito. Así como nos ven, así nos vimos como ustedes. Entonces, vamos, pasito a pasito, que no se les estresen. Hablando del italiano, el francés, el inglés, se refiere a la cuestión de lengua. Ahora, en docencia, ¿qué es capaz o qué puede hacer el alumno o cómo certificar al alumno, cómo graduar al alumno que va a ser, pues vaya, que está interesado en esta carrera, por ejemplo? Paso número 1. Primero, tiene el egresado, tiene un conocimiento de los componentes lingüísticos, los que les hablábamos hace ratito. Ya escucharon que son en diferentes idiomas. Después de eso, también tiene un conocimiento en la enseñanza-aprendizaje de una lengua. Cómo enseñar, pero también cómo aprender, porque también lo viven ustedes como estudiantes, ¿no? Perdón. De ahí, cómo aplicar todos estos conocimientos que tenemos de la lingüística, la morfología, la sintáctica, las lenguas diversas en un aula de clase. Es como que al egresar un estudiante de esta licenciatura cargue como una mochilita para llegar a un grupo y empezar a sacar todos los artefactos, todas las herramientas, incluso montar un circo, toda una carpa que se necesita para dar una clase.
en la lengua que gusten, en la lengua que prefieran, hacia la que se inclinen más, porque siempre tenemos por ahí una que nos gusta más que la otra, nos sentimos más identificados o simplemente nos llama más la atención. Entonces es tener todo este cúmulo de herramientas con ustedes para poder dar una clase frente a un grupo. A lo mejor muchos digan, es que no quiero dedicarme a dar clase, pero por lo menos tienes el conocimiento, lo necesario para poder hacerlo. Si te quieres dedicar a otra área, a otra rama, pues también es muy, vaya, es muy aplaudible. Al finalizar esta carrera tenemos un poquito, es como un abaniquito, vuelvo a repetir, como el abanico, un abanico de posibilidades, o sea, no solamente es traer la mochilita llena de herramientas para dar una clase, para estar frente a un grupo, para enseñar, incluso tal vez para empezar tus primeros pasos en tal vez la traducción, la interpretación. También tienes un cúmulo también de ética pedagógica, por ejemplo, de práctica docente, hay una balanza. En esta licenciatura hay una balanza, no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica. Yo creo que a algunos de ustedes, o más bien a muchos de ustedes les tocó. No solamente es el conocimiento, sino también cómo lo aplicas ya directamente en el aula de clase antes de egresar. O sea, no es que tengas pura teoría, a diferencia de tal vez algunas otras licenciaturas que tenemos en el país en los que se aplica, o más bien se da toda la teoría, pero el alumno nunca aplica. En este caso, en esta licenciatura sí aplica el conocimiento. Y se demuestra a través de, pues, algunas asignaturas como son práctica docente. ¿A qué nos referimos con este balance? A que dentro de la carrera vas a tener como la ayuda o como la guía, vaya, para poderte enfrentar a un grupo. Cuando hablo de enfrentar, ¿a qué me refiero con enfrentar? Pararte frente a un grupo y dar una clase de lo que gustes. Puede ser en los niveles que gustes, niveles básicos, niveles intermedios, niveles avanzados, dependiendo de los conocimientos que tengas de las lenguas. Y tener éxito. ¿A qué le llamo éxito? Pues que tu clase sea bastante entendible, a que el alumno tenga la motivación suficiente para querer seguir aprendiendo, a que tus conocimientos pues se reflejen en tu alumno. Si tú lo sabes, obviamente tu alumno lo sabe. Muchos tal vez se han topado con estos maestros que, pues si no saben, obviamente tú como alumno no vas a saber, ¿no? Si tu maestro no tiene las destrezas, aunque tenga el conocimiento, porque hay personas que tienen muchísimo conocimiento, pero no saben cómo enseñar. Todo este conocimiento que tienen aquí en el cerebrito y que cargan con ellos y cargan con títulos y honores y todo lo que ustedes gusten, no saben cómo proyectarlo. Ajá. Entonces, en esta licenciatura hay un balance de todo. Es la parte teórica, la que adquirimos, pero también de qué manera la proyectamos a otros. Si no quiere ser la clase, puede ser incluso en su familia, con sus amigos, enseñar. Es el gusto y el amor por enseñar algo que se conoce. Y en este caso, lo delimitamos, enseñar un idioma. Es todo. Sí, gracias, maestra Oslet. Y hablando de enseñar, hablando de ejercer, lo que me lleva a mi última pregunta, ¿cuáles son las oportunidades en el campo laboral al contar con una certificación de idioma? Selena. Gracias, Vicky. Bueno, igual que hablábamos al inicio, que los beneficios de aprender una lengua son bastantes, igual también los beneficios de la certificación también son bastantes, ¿no? Empezando por la cuestión laboral, ¿no? Siempre una certificación me abre puertas. Eso como tiene que venir la certificación ahí pegada casi casi, porque si no de entrada, o sea, para conseguir pues el trabajo que tú quisieras. Esa es una. Dos, si yo me sigo certificando, porque la cuestión no termina aquí, ¿no? La certificación no es nada más, y se ve uno de italiano y se ve uno de francés, listo, se acabó. No. O sea, también se les da ahora sí que el conocimiento, las herramientas para que puedan, decía la maestra, es decir, enseñar y también aprender.
¿no? Entonces, deben tener, ahora sí que como dicen, en su mochilita, las bases del idioma, pero también las bases para poder seguir. Ajá. Y entonces, en algún momento poder decir, ok, tengo esta certificación, pero voy a obtener una mejor. Y entonces, al obtener una mejor certificación, también puedo ir creciendo laboralmente, ¿no? A lo mejor mi primer certificación me permitió tener mi primer empleo, ¿no? Pero después yo fui creciendo y obtuve certificaciones cada vez más altas. Y entonces, por ende, también obtuve pues mejores oportunidades laborales, ¿no? Esa es una. Otra es la cuestión, digo, tal vez ya no tan en el aspecto laboral, pero sí en el aspecto de su crecimiento, la parte del acceso, por ejemplo, a las maestrías, ¿no? De seguirme preparando en muchos casos y digo, sería excelente que lo pudieran hacer en un país en donde se habla la lengua en la que ustedes se especializaron, por ejemplo, ¿no? Pero incluso aquí mismo, en México, para hacer algunas maestrías, pues nos piden certificación de otro idioma. Ujú. Entonces, en la misma Universidad Autónoma del Estado de México, pues las piden, ¿no? Cualquier otra universidad me piden pues que mi examen, ¿no? ¿Dónde dice que tú hablas otro idioma? Entonces, si yo quiero crecer en esta parte, pues también es importante que yo tenga una certificación. El hecho de poder conocer, de irme de intercambio, de irme de asistente de idioma a otro país, pues digo, nos ayudaría mucho a que ustedes pudieran pues crecer y que necesito la certificación. Y bueno, también está la parte, en la cuestión laboral también me gustaría mencionar algo que es bien importante. En los últimos semestres, los alumnos de la licenciatura llevan materias enfocadas al trabajo independiente. Ajá, llevan, por ejemplo, esta materia de visión y cultura emprendedoras, y otras materias, ¿no? Que les van a ayudar a que ellos, que los alumnos, puedan desenvolverse no necesariamente en una escuela, ajá, sino que puedan emprender un nuevo proyecto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esta materia, los alumnos hacen su diseño de una escuela de idiomas, etcétera, y hacen todo el proceso, ven todo lo que se necesita, etcétera. Entonces, bueno, es también muy bonito ver a veces los productos que salen a partir de este tipo de materias y que tengan como las diferentes opciones. O sea, sí puede ser que vayas a algún lugar a mostrar tu currículum, a buscar algún empleo o en una escuela en donde tú quisieras trabajar, pero también que tú puedas crear tu propio. Y bueno, igual, por ejemplo, aquí tenemos la maestra Carla que lo ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, pues también es una muy buena oportunidad, pero todo lo vamos a lograr con certificaciones, que nos abran las puertas en un empleo, que yo me pueda ir a estudiar la maestría o que yo pueda incluso tener pues, mi propio negocio, mi propia escuela de idiomas. Para todo necesito la certificación. Entonces, esos son los beneficios laborales que le veo. Sí, efectivamente, gracias, Miss. Adelante, maestro Francisco. Gracias. Pues bueno, creo que mencionó todo la maestra Elena. Es una realidad que sin una certificación, em, pues vas para allá, ¿no? Te van a llamar, ¿no? Te van a decir, pues yo te llamo. La verdad es que ni siquiera buscan muchas empresas o muchos empleadores, ni siquiera quieren ver tu título. ¿Sabes hablar un idioma? ¿Tienes el nivel? Vente para acá. Eh, Ojo, algo que pasa, ¿no? En este caso, el docente de idiomas está preparado para poder enseñar, para poder comunicarse. Entonces, tiene dos skills súper buenas, ¿no? Porque no solamente enseña, sino también lo habla. Entonces, esta parte y que tú puedas, no solamente con mi título de licenciado en docencia de idiomas, aparte, mira, tengo 3 certificaciones, ¿no? ¿Cuál es la que te gusta? En cuál quieres que me desenvuelva? Entonces, la realidad es esta, el empleador busca una persona capaz, una persona que esté preparada, ¿no? En este caso, el docente de idiomas tiene 3 campos laborales. Uno más el español, ¿no? Y si nos vamos un poco más allá,
que es un campo que está muy, muy virgen aún, que es un campo laboral que se tiene que explotar, que son las lenguas originarias. Ya en los posteriores ya se va a hablar sobre esta parte de las lenguas originarias. De verdad, quien se atreva a trabajar con las lenguas originarias, también hay mucho campo, no solamente nosotros como lenguas extranjeras. Entonces, todo conocimiento cuenta, toda certificación va a contar como no tienen una idea. De verdad, lo primero que ven, si tenemos 3 candidatos, ¿quién es el más preparado? Y aparte, no está tan preparado a lo mejor, pero el chico tiene toda la intención de poder crecer más y como decía la maestra Elena, no solamente te quedas con tu B1, tu B2, tu C1, no, buscas una perfección, ¿no? O buscas esa parte de un C2, que obviamente los que tienen un nivel C2 sabrán lo difícil que es llegar a un C2, ¿no? Bueno, los niveles intermedios también saben que es mucho trabajo. Entonces, he ahí la importancia, ¿no? Y el campo laboral, en el aspecto del italiano, a lo mejor ustedes pensarían, bueno, ¿y dónde trabaja el docente de italiano, no? ¿O en dónde va a entrar? ¿Solamente va a dar clases? No. Eh, Muchos de ustedes conocerán muchas empresas, todo el corredor industrial, eh, pueden trabajar en la cuestión automotriz, eh, en algunas pastas ahí medio famosas. Eh, Hay mucho campo laboral del italiano, no solamente es dar esta clase, ¿no? O dar las clases. Necesitan traductores, necesitan intérpretes, como lo decíamos, ¿no? No solamente es la parte del enseñar, sí es lo primordial, pero tienes la capacidad de poder desenvolverte de otra manera. Entonces, ¿cómo vas a obtener ese trabajo o cómo te van a llamar? Pues si estás preparado. Eh, yo creo que todos estamos en la misma línea de que, y el dicho, ¿no? El papelito habla. Entonces, si tú tienes el papelito, no necesitas decir que sabes, ¿no? Ya eso lo avala y las habilidades las tienes y te vas a desarrollar de la mejor manera. Sí, gracias, maestro. Adelante, maestra Carla. Bueno, en definitiva, justamente con lo que termina Javier es con lo que iba a comenzar. Papelito habla. ¿Afortunado o desafortunadamente? ¿Por qué? Porque, bueno, hace mucho que no veo yo una solicitud de empleo, pero yo me acuerdo cuando era chava, y ustedes también sabrán, desde porcentaje de idiomas, ¿no? Y yo la verdad es que siempre me hice esa idea de porcentaje, ¿cuánto? ¿Un 73.5% o un 43.39%? O sea, ¿de dónde sacabas un porcentaje, no? Entonces, ya no jugamos al porcentaje. O sea, necesitas una certificación. ¿Sí? La certificación te dice cuánto sabes. Y eso que sabes, lo sabes aquí y en Francia y en Quebec y en China. O sea, aquí ya no hay de que, a ver, pero es que ahora dame una revalidación de documentos. No, por eso son certificaciones internacionales, ¿sí? Si tú aquí tienes una certificación, un B1 o un B2, bueno, mínimo un B2 para que te puedas ir de un intercambio, ¿sí? Entonces tienes tu B2 y a lo mejor, ¿sabes qué? Que me voy a ir estoy indecisa entre París o Quebec. Y tú dices, pues mejor a Quebec, ¿no? Porque en Quebec igual ya hablan inglés. Pues sí, pero te van a pedir la misma certificación, o sea, no es de que porque en Canadá te hablen inglés vas a devaluar el nivel, ¿no? Entonces, necesitas el documento porque ese papelito dice qué sabes, no qué porcentaje sabes, ¿sí? O sea, el papelito, la certificación te dice en qué eres hábil, qué tan bueno eres en las habilidades que yo les dije hace rato, ¿sí? Leer. No eres. Entonces, también tienes que demostrar tus conocimientos, ¿sí? O sea, es tu carta de presentación, a final de cuentas, certificación. Obviamente sí, pues tu título, tu cédula, ¿sí? Porque no lo vamos a dejar de lado. Vamos, el hecho de que tú egreses, que tengas una cédula,
eso realmente no dice que tienes un nivel de lengua. O sea, tienes el documento como docente, sí, como licenciado en docencia de idiomas, está bien, pero necesitas tus certificaciones. O sea, no es nada más de que, ay, pues ya pancé con 7 y pues, ay, medio la hice. No, no, o sea, tienes un documento, pero sí tienes que tener tus certificaciones, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión, yo hace rato decía bueno y malo. ¿Por qué bueno y malo? Algo también con lo que siempre he estado muy peleada es que de repente hay gente que porque medio habla un idioma, son contratados en X escuela y pues obviamente también nos devaluamos, ¿sí? Porque te pagan muy barato, porque no tienes una certificación, porque medio das clase. Y entonces realmente la gente que sí tiene una certificación, que ha estudiado, que ha invertido, porque una certificación es una inversión para tu vida. Cuesta, claro, pero es que es redituable. O sea, tú vas a trabajar y vas a percibir dinero, ¿no? Entonces, no es de que digas, ay, pues es que voy a gastar, vas a invertir, ¿sí? A la larga con la certificación vas a poder tener un empleo, sea en una universidad estatal o en una escuela privada, o puedes abrir tu escuela. Sí, digo, afortunadamente con la pandemia hemos aprendido a trabajar en línea. Y entonces ya no necesitas tener un inmueble, ¿sí? Yo lo tengo y tengo que seguir pagando renta, pero pues todo lo doy en línea. Entonces, digo, hemos aprendido, ¿no? Ya en línea tienes tu escuela virtual. Y está genial. Ya no estás pagando renta, pero sí tienes ingresos. Y la gente sabe quién eres, ¿sí? La gente confía en que que tienes certificación, que tienes la habilidad de enseñar, ¿sí? Platicábamos antes de iniciar la plática, que la mayoría tenemos alumnos lejos, en otros estados, y estamos trabajando, ¿sí? Pero es gente obviamente que sabe quién eres. Ya, hace rato que decía con la certificación, bueno, tengo certificación en inglés y francés, obviamente, pero mi licenciatura, como licenciada en lengua y cultura francesa, a mí me da, por así decirlo, ¿no? El permiso de ser docente, traductora e intérprete, ¿sí? Lo que a mí me da mi título como licenciada en lenguas. Entonces, yo doy clase a un francés, ¿sí? A un francés que cuando me contactó me dijo, es que quiero aprender español, pero no hablo nada de español y quiero que me enseñes en francés. Dije, ok, genial. Entonces con él trabajó un método que se llama gramática contrastiva, ¿sí? Trabajo gramática en español y en francés al mismo tiempo y es algo muy chistoso que siendo francés no conoce la gramática en francés por nombres, ¿sí? Entonces, eso pasa, no siempre por ser nativo tienes un dominio de una lengua, eso es a lo que me refiero, ¿sí? O sea, de verdad, créanme que a veces que la gente que somos estudiosos de una segunda lengua y tenemos certificación, de verdad que a veces tenemos más y mejor conocimiento que una persona nativa, porque no por ser nativo te vas a poder parar enfrente de los alumnos y dar una clase, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a aprender aquí en esta licenciatura justo es eso, las herramientas, estrategias de enseñanza, cómo entender a un alumno, cómo pasar tu conocimiento y pues obviamente el nivel de lengua te vas a certificar y pues bueno, realmente es una muy buena opción la carrera de licenciatura en docencia de idiomas. Así que piénsalo, tiene unas ventajas muy padres. Merci, mademoiselle Arlette. Ok, creo que ya dijeron, vaya, todo, o casi todo. Bien, para todos los que nos escuchan, una certificación es lo de hoy. Ya lo dijeron ustedes, no solamente el título es más que suficiente. Ya para este mundo globalizado, que ya lo dijo la maestra Carla, que ahora estamos todos conectados al mismo tiempo, todos estamos interconectados con todos alrededor del mundo, tenemos que demostrar que somos capaces aquí en China, en Tokmandu, en donde sea, que sabemos algo y que lo sabemos hacer bien. Entonces, ¿a qué se refiere una certificación? Es el saber hacer. O sea, no es solamente tu conocimiento teórico que tengas de una lengua, la lengua que gustes, o un idioma que gustes, sino es demostrar que eres competente, que eres apto para escuchar, leer, hablar
y escribir en esa lengua. En cualquier parte del mundo en el que te posiciones, puedes hacerlo y de manera efectiva. Si estuvieras en un país en donde se habla ese idioma que estás estudiando o que estás aprendiendo, que te puedas desenvolver, que puedas pedir comida, que puedas llegar a la terminal, que puedas llegar a tu hotel, que puedas tal vez tomar un taxi, que no estés, o sea, que si necesitas en el caso, por ejemplo, de un médico o de algún servicio en específico, lo puedas solicitar, vaya, de manera exitosa. Entonces, estas certificaciones son las que van a determinar, o más bien, las que van a hablar por nosotros y decir, esta persona es competente, es apta, se puede desempeñar en tal o cual lengua. Tienes un nivel, vaya, no porcentaje, lo dice la maestra Carla, no existen porcentajes, no sé quién se le ocurrió ese porcentaje. A mí también me pasó cuando inicié mis primeros solicitudes laborales, porcentaje de inglés, dije, pues, ¿qué pongo, no? Pues le pongo 100% total. O dije, ¿quién va a averiguar si tengo el 100%? No, en fin. Entonces, nadie me preguntó qué nivel de inglés tienes. De acuerdo a Marco Común Europeo, de acuerdo a IELTS, de acuerdo a, se me ocurre, a TOEFL, no sé, tantas certificaciones que tenemos ahora en el mundo, nadie me preguntó mi nivel ni mi puntaje. Entonces, bueno, los que conocemos o los que estamos en el área sabemos que las certificaciones se determinan por niveles y cada nivel especifica en qué somos aptos, en qué nos podemos desenvolver, en qué sí nos podemos desempeñar y en qué tal vez aspectos o temas o sí, pudiera ser que no seamos tan aptos desenvolviendo. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que las políticas internacionales nos han obligado, y más en estas situaciones que estamos, en estas situaciones de estar conectados siempre en línea, nos han llevado a que necesitamos demostrar que somos aptos en cualquier parte del mundo para desenvolvernos en algún idioma en específico. Y pues es que ya lo dijo el maestro Francisco, o sea, en todos lados nos los van a pedir y es muy probable que nos lo soliciten cada vez más y que sea más frecuente. Entonces, bueno, lo dijo la maestra Carla por ahí, lo dijo la maestra Elena. Mi título de licenciado en lo que gusten, mi título de ingeniero en lo que gusten, no es suficiente. Va a ser muy necesario demostrar que también sabemos otros idiomas. ¿Por qué? Porque sobre todo en esta área que estamos, que es bastante empresarial, a una empresa le va a preferir a una persona que pudiera desenvolverse tal vez con algunos clientes, con algunos otros, con algunas otras empresas, que podamos hacer tal vez un proyecto en otra lengua y podamos presentarla, hablar a lo que nos dedicamos, hablar se me ocurre, de ámbitos, por ejemplo, logísticos, de tratados logísticos, entre otras cosas, en otra que no es prácticamente solamente nuestro territorio mexicano, sino que se va a ir expandiendo. En este caso ya nos hemos dado cuenta que ya se ha expandido más y que pues entonces cada vez necesitaremos estar más comunicados, vaya. Todo va en función de la comunicación que tenemos que llevar a cabo de manera global, prácticamente. Muchas gracias. Sí, muy acertadas todas sus respuestas. Y pues nada, me permito concluir con una frase que leí recientemente que dice que el analfabeto del futuro es aquel que no sabe manejar una computadora o hablar un segundo idioma. Entonces, bueno, pues nada más que agradecerles a todos ustedes por esta plática, por su tiempo y a todos nuestros espectadores, pues eh, espero que les haya servido para convencerse de que pues, es una excelente licenciatura, vale muchísimo la pena. Y pues bueno, nada, buenas noches, gracias a todos.